Vamos a ver una encuesta que divide mucho a la sociedad argentina y que la verdad no tendríamos que llevarlo ni por cuestiones de fe ni por fanatismo, sino por realismo. Hace 5 años terminábamos nosotros un programa de domingo a la noche, hacíamos Intratables y llegábamos todos a casa y explotaba una noticia que marcó muchísimo a la Argentina y tuvo que ver con la muerte del fiscal Nisman. Abrimos la encuesta donde vos vas a participar y donde nosotros hoy vamos a trabajar con mucha fuerza para tratar de darle claridad a un tema que está realmente muy complicado. ¿Crees que Nisman, el fiscal, el doctor Nisman, se suicidó o lo mataron? Abrimos ya con fuerza porque tenemos 3.162 votos, por el suicidio el 17,2% y por el asesinato el 82,8%. 5 años, un momento muy grave de la Argentina, cualquiera sea la opinión de quien cree que es suicidio, que es homicidio en este caso, un asesinato o un suicidio inducido, porque es la tercera opción para muchos. ¿Débora? Bueno, voy a tratar de evitar mi opinión personal, como suelo hacerlo con temas que tienen que ver con la justicia, ¿no? Más allá de que después los discutamos y cada uno pueda dar información de lo que hay en la causa que puede llevar hacia la idea más del asesinato o la del suicidio. Yo creo que hay muchos indicios que marcan la idea del asesinato, pero me remito a lo que hoy está en la justicia. El caso lo tiene la justicia federal y si lo tiene la justicia federal quiere decir que está investigando una muerte violenta, un asesinato, no un suicidio, si no hubiera quedado en la justicia ordinaria. Eso está hoy en la justicia. Para la justicia es un asesinato todavía no esclarecido. Señora. Disiento completamente, pero me voy a basar, por un lado, en la información que se está dando por todos lados y a través también de esta maravillosa serie de Netflix que recomiendo profundamente porque ahí van, sin tomar un partido por un lado o por el otro, claramente te da la pauta de cómo Nisman termina luego de una causa que le llevó toda su vida y su prestigio. A un hombre que amaba estar en la tapa de los diarios, codearse con la alta sociedad. O sea, un tipo que buscaba la fama en muchos aspectos y el reconocimiento. Darse cuenta 24 horas antes que la causa que estaba llevando adelante, la denuncia que iba a llevar adelante, era un blef total. Pero además voy a hablar para todos los que dicen, che, pero él no tenía la personalidad de un suicida, pero no, porque te hubieras... No, el suicida, y tengo casos cercanos, no avisa. Para vos, suicidio. El suicida no avisa. Caro, por favor. No, para mí es asesinato. Un homicidio, un asesinato, y me baso en un montón de las pericias, la parte, por ejemplo, de la gendarmería que dice que a Nisman lo golpearon, lo drogaron con ketamina y lo trasladaron al baño. Además hay otras partes donde habla del tema del rastro de la sangre y todo, que también me resulta contundente. Miren es una opinión y basada justamente en la información que da la justicia. Hoy el fiscal Rivo, lo charlé con él en la radio, me dice que la serie... El documental puso en alerta a mucha gente que no estaba tan atenta al tema, que se empapó la gente con el tema Nisman a partir de esto. No, pero ¿sabés qué sintió? La conclusión de cada uno según claro, lo que ve. esto pasó en mi país. Esto pasó en mi país. Señor Gravia, por favor. La verdad que yo no puedo ni por un lado ni por la otra. A ver, yo para concluir una causa, y he cubierto muchísimas, que hay un homicidio o hay un robo o lo que fuera, necesito pruebas concretas que yo viendo el expediente y viendo la causa no las encuentro. Como dice bien Débora, hay algunos indicios que te podrían hacer suponer que hay algo más que un suicidio, pero para mí, para determinar que a una persona la asesinaron, tiene que haber pruebas concretas y yo no las veo. De hecho, Caro muy bien mencionaba la pericia de Gendarmería, pero vos después tenés una pericia de Policía Federal y una pericia de Corte Suprema que dicen lo contrario. Entonces, la verdad es que yo no me siento capacitado. Bueno. Yo creo que la justicia esté capacitada para darnos una respuesta a un hecho Algunos tremendo. Habría una tercera opción. El propio Massa, cuando charló el otro día con nosotros, dijo, yo no estoy con el tema del suicidio, pero también puede existir un suicidio inducido. O sea, que alguien te obligue a tener que matarte. Eso es un homicidio. Bueno, está bien, pero si muchos hablan... te obliga a matar, te claro, matar. Sí, exacto. Es mucho más difícil de probar. Claro, y vos tomás el arma. Para muchos está esta tercera opción también. Gustavo Noriega, por favor. No, la justicia está investigando un homicidio. Eso es un hecho real. No creo que sea cuestión de votación o de opinión personal. Es un dato objetivo, pero, es lo que yo dije, es un dato. Lo único subjetivo que voy a decir es que violenta mi sentido común la idea de que una persona con la personalidad de Nisman 24 horas antes descubra que su investigación es un blef y que eso lo lleve a matar. Digo,
presupone una cantidad de supuestos tan grande que violenta mi sentido común. Por ahí el de otro no, pero realmente me parece inaceptable. Esa postura. Diego Brancatelli. No me caben dudas que Nisman se suicidó. Lo leo, lo sigo, leí el libro y tiene a Pablo Dugan, ¿no? Porque hay 80. No, pero es el que tiene, no es opinión, sino que es información. Te dice precisamente hora, Por ahí lugar, mejor leer el expediente, todo lo que ¿no? pasó. Leyó el expediente, lo tiene todo. Hay un solo detalle desde el sentido común que explica, digo, no hace falta saber mucho de policía ni nada, de sentido común. Hay uno de los datos, la casa estaba cerrada por dentro y el cuerpo impedía el paso del baño. Digo, si alguien me puede explicar si tienen, el poder de atravesar las paredes de manera mágica sin poder abrir una puerta, digo, ya con ese solo dato, después de más... Para vos, suicidio. No, y tengo un listado de Sí, bueno, de y lo vamos a debatir. Esto es lo preliminar y todos los invitados van a aportar datos. tapando la puerta, o sea, trabando la puerta. No hay ya con pisadas, eso, chicos, no hay con una pisadas. Yo si tuviera que decir, como argentino, me resultaría estupendo, más cómodo, que hablemos de un suicidio. Me preocuparía enormemente si tenemos que hablar de un Pero hay asesinato, política en ¿no? el medio, lamentablemente. Es un tema que no tiene que pasar por cuestión de debería fe. ser política. Más allá Todo que el antikirchnerista más allá nadie que hay va a un decir también un No todo, debería ser el política. macrista No y el debería antikirchnerista ser no va a decir eso. política. Bueno, No, pero es lógica, se suicidó y como no quieren dar el brazo a torcer, porque fue políticamente utilizado. Pero Diego, Le hizo perder las elecciones a Cristina el caso Nisman. Fue utilizado políticamente. ¿Qué están hablando? La primera fake news del país que hizo perder una presidencia. tu opinión. No, es tu opinión. justicia Es no tu lo opinión. La señora, que por favor todavía no votó. O sea que si uno tuviera que pensar en los grandes casos policiales de los últimos años, uno sabe qué pasa en la escena del crimen, ¿no? Sabe que a tal víctima la mataron o se suicidó y después hay que encontrar por qué, quién lo hizo, Pruebas. cómo lo hizo, pero sabe qué es lo que pasó. En este caso, ya desde el minuto cero, con lo que vimos en estos videos donde se ve 50 personas adentro manoseando toda la escena, es muy difícil que después los peritajes puedan ser concluyentes. De estos 3 peritajes que hay en la causa, Sí. Cuerpo Médico de la Corte Suprema, Policía Federal y Gendarmería, los 3 tienen un rigor científico que es inapelable hacia ellos. Úrsula, te recomiendo que mires. Pero chicos, Está la escena. pero Te escuché, estaría bueno que respetaras después a tus lo compañeros debaten. al principio, No, ¿no? no, Bueno, estoy entonces, esto es una Estaría bueno opinión. que lean los expedientes, en Claro. lugar de mirar serie de televisión. Bueno, pero hagamos, perdón, hagamos... Son No, imágenes lee del los expediente. expedientes. Débora, son imágenes del expediente las que se ven en el documental. Bueno, hagamos una cosa. Imágenes del expediente. Terminemos de dar la opinión y Bueno, después debatimos, perfecto. abrimos, Digo. invitados, informe, de todo. objetivamente, Sí. los equipos que hicieron estos 3 peritajes y los peritajes en sí tienen rigor científico que si uno se cerrara solamente en eso, podría creer en cada una de las hipótesis. Ujú. El tema es que como la escena del crimen, porque hoy la justicia investiga como homicidio, la justicia federal investiga un homicidio, no está investigando un suicidio. Uno no puede ser concluyente. Por lo que pasó en el departamento. Por lo que pasó en el departamento. Ujú. Porque el hallazgo de ketamina se puede explicar de una u otra manera. Ujú. La sangre que le falta a la mano se puede explicar de una u otra manera. Entonces, hablar con tanta liviandad, si es un suicidio, si es un homicidio, sin haber leído la causa, sin haber tenido acceso a los peritajes y basarse solamente en Exacto. un documental, me No, parece, no, Bueno, me parece de una listo, irresponsabilidad ya lo debatimos, profesional. ya lo debatimos, Ahí no ya lo debatimos y ya lo abrimos. El debate caliente de un tema que marcó a la sociedad argentina a 5 años. Argentina se construyó un crimen, dice Víctor Hugo. Uno escucha opiniones totalmente diferentes. Y acá yo notaba que ustedes muchos no arriesgan, Es que porque nunca se falta va, información yo o creo que nunca certeza. se va Y a acá saber. veíamos que muchos lo dan como firme, como seguro. Ya estoy Es probable presentándolo. que nunca se sepa lo que pasó porque quizás ¿Por? falte prueba por el modo en el que se pudo acceder a la escena de la ¿O el muerte paso del tiempo violenta del también? fiscal Nisman, no, por lo que sucedió en el lugar, en el departamento donde murió de manera violenta el fiscal. Ujú. Es cierto que la justicia investiga un crimen. Todavía no tiene pruebas contundentes para aseverar cómo y quién lo realizó, pero la justicia federal está investigando un crimen. Como se trata de una cuestión de fe y el kirchnerismo considera que es una causa que atenta contra los intereses políticos de su espacio y el sector opositor o el macrismo considera que la causa Nisman se ha convertido en una bandera propia, lamentablemente el pedido de justicia se diluye. No entiendo igual La- por qué el la- kirchnerismo se siente atacado por el tema de Nisman. No lo comprendo, porque eso es como, a ver, Diego decía, depende de qué lado de la grieta estés. Si estás del lado del kirchnerismo, decís que fue un suicidio. No, lo que ¿Por qué? pasa- Porque estás presuponiendo, si decís Pero, eso, un segundito, un segundito. que la gente le apunta Perdón, al kirchnerismo. Pero- Y no en es el así. momento- o sea, en el podría, momento- todavía no se Primero sabe te quién noto, ni primero, por qué. perdóname. Primero te noto un tanto nerviosa, no te atajes tanto si no te por sentís favor. aludida. ¿Estás mirándote al espejo?
No, estoy analizando tu vena como se hincha. Lo que estoy diciendo es lo muy bien. siguiente. Cuando hablo Mira que sos fuerte muy se bella hincha como la para vena. ponerte nerviosa. Ah, Lo que digo es gracias. que en esa época, si recordás lo que ha sido ese momento, todos los que ocuparon la primera fila reclamando justicia por Nisman fueron todos los que ocuparon cargo Pero político ¿sabés toda después. la gente que había en esa marcha? Sí, bueno, hay una inducción perdóname, de los medios. todo Toda lo que la pasó, gente que pero había en digo, esa marcha. lean, si quieren leer, como dice Débora, fíjense lo que pasó en las últimas horas de Nisman, quiénes le comieron la cabeza, quiénes llamaron 82.000 veces, quiénes son Iba los a que denunciar a la protestaron. presidenta. ¿Quién Todo eso. querías que llame? ¿Al ministro Pero, de Cristina? De a ¿Al uno, jefe de a uno, chicos, policía de a uno, Cristina? de a uno, No, de a uno. pará, No, no es Débora. sentido común, Diego. A ver, Pará, mismo, es a ver, una te pongo obviedad. nerviosa, a ver. Yo te entiendo lo que decís y es cierto, es un dato. Nisman en ese momento estaba en contacto con los que después fueron parte del gobierno de Cambiemos, pero si estaba por denunciar a la presidenta en ese No había momento, nada, Cristina Kirchner, ¿con Débora, quién era un querías que blef, no dialogue? había nada. Con el ministro del Interior de Cristina. Señor, No, está no bien, había no estoy diciendo si había o no nada. había. Te estoy contestando con el sentido común a tu afirmación. Sentido ¿Con común, quién que si hay un querías que hable perjudicado acá vos, fue el Nisman? kirchnerismo, no con fue el ministro, el con beneficiado Parrilli. con todo esto. Para vos querés Sentido que hable común. con Parrilli, con Debido. ¿Con quién iba a hablar Pero además, Nisman? No, obviamente que iba a hablar con los A ver, Quiero Ernestina, contestarte Ernestina, los que Ernestina. hablan de leer la causa. En las imágenes que son del expediente, la primera que dice está el cuerpo obturando la puerta, es la propia madre. O sea, la propia madre está diciendo, no podemos entrar al baño porque está el cuerpo tapando la puerta. Y se mete la cámara en lo que es el puerta, espacio la endija pequeño, que había. y se muestra el lugar. Bueno, pero hay limpio de pericia- toda pisada. ¿Cómo hay se va? discrepancias. Una Hay algo pero- que está claro. A ver, Gustavo. La propia madre. Gustavo, Gustavo, de a uno. ¿Sabes hace cuánto Ya voy, tiempo Úrsula, tomamos dije el- Gustavo, por favor, si no, no se entiende. No, Gustavo. En algún punto, a mí me parece difícil ver cómo hay opiniones contundentes sobre un tema en donde No ni la está justicia se ha saldado. puesto Opiniones muy de tenemos acuerdo. todos, Lo único que no yo te puedo contundentes. decir, Chicos, no existiría lo único que yo te tratable. puedo decir de manera sí contundente Sí. es o que estamos ante dos asesinos, porque la pericia de Gendarmería habla de dos. De dos. Son una especie de James Bond. Y lo que sí yo te puedo confirmar y puede confirmar vuelan. cualquiera es que estamos ante los custodios más ineptos Sí, eso de sí. la historia y con todos los indicios de lo que hicieron los custodios ese día, vos entonces podés decir, pero pará, acá hay algo extraño, porque no pueden ser tan ineficaces A ver, esos custodios. está el doctor Farini Dugan, que es abogado querellante de la causa mía. ¿Cómo le va, doctor? Tal, ¿cómo le va? ¿Qué cosas tenemos hasta ahora? Porque por lo que uno escucha hay cuestiones de fe. Yo creo que es esto, yo creo que es el otro, descalifico a uno, descalifico al otro. ¿Qué certezas tenemos del caso a favor y en contra de Nisman? Mire, yo para empezar, si ustedes me preguntan si lo mataron o suicidó, yo no lo sé. La verdad, francamente, yo no lo sé. Lo que sí sé, y lo que me parece que es que para poder justificar un suicidio, se toma como base que la denuncia era un blef. Y esto no es así, esto objetivamente no es así, no era ningún blef. ¿La denuncia de Nisman no era ningún una blef. truchada? No era ninguna truchada. Está Ajá. en juicio oral en este momento. Para que llegara a juicio oral pasó por un juez de primera instancia, por 3 jueces de Cámara, por 3 jueces de casación y por 5 de la Corte. Todos esos entendieron que esto no es un blef. Ujú. Entonces, ya hablar de un blef como denuncia, eso objetivamente eso no es así. Ujú. Es decir, hoy está en juicio oral. ¿Qué es lo que va a pasar en el juicio oral? Para saberlo tendría que ser mago, digamos, francamente. Seguro. Ahora, llegó a juicio oral. Cuando una causa llega a juicio oral es porque hay un procesamiento y hay una confirmación de Cámara de ese procesamiento. No cualquier causa llega a juicio Sí, oral. venimos de una Ujú. justicia Entonces, absolutamente Bueno, estable. sí. Hoy estamos en juicio oral. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón de la denuncia? ¿Por qué ocurrió? Bueno, fenómeno. Hay un tratado que se firma con Irán. Sí. Uno esperaría, cuando se firma un tratado internacional con otro país, encontrar una cantidad de discusiones acerca de los términos que se van a utilizar, de los sentidos, las concesiones que hace una parte y la otra. Una coma puede cambiar. Todo. Es decir, perfecto. No hay un solo mail, un solo intercambio de un término acerca de cómo se iba a redactar ese memorándum. No existe eso. No existe. No. Y es una hoja y media que se firma y es el único tratado internacional que tiene 2 principios de ejecución distintos. Una cosa rarísima. Después le pregunto si el edificio estaba, como acá algunos compañeros nuestros dicen, blindado o el edificio era un desastre y cualquiera podía pasar. Roberto, ¿cómo te va? Ahora sí, Pablo? un ¿Cómo gusto. estás? Bien, ¿vos? Yo creo que acá hay que separar los tantos. Me parece que hay dos bibliotecas. Una dice fue un suicidio, otra dice fue un asesinato. Hay elementos para los dos sentidos. Sectores, sí. Ahora, la verdadera construcción de sentido, lo que sí cambia el caso Nisman, es la hoja de ruta del proceso electoral. Hay que entender que Mauricio Macri, hasta la muerte de Nisman, estaba tercero en las encuestas. Ujú. Todas las encuestas, todos los estudios demoscópicos serios lo ponían abajo de los 15 puntos de intención de voto. Estaba Scioli primero, Massa segundo y Macri tercero. ¿Y? Esa construcción de sentido
poner, digamos, a la opinión pública en la enorme tensión de que la presidenta de la República pueda mandar a matar a un fiscal. Pero eso no lo dijo Nadie nadie. decía- Eso nadie. no lo dijo Perdón, que no lo- no, pero- Eso es lo que- no es que eso lo es lo dijo que a mí me uno. parece Perdón, que ustedes perdón. están diciendo. Perdón, en realidad. la construcción de sentido no la dice nadie, es construcción de sentido. Si yo digo, si Jorge Lanata se para y dice, está en el documental de Nisman, che, ¿a vos te parece que se va a suicidar Nisman, que tiene la causa de su vida? Bueno, pero con tu está teoría lo creando mató sentido. Macri. Perdóname, Teoría en lo la mató Macri, marcha, pero en la marcha los carteles eran Cristina No, Cecilia. pero perdón, pero perdón. A ver, un segundito, chicos, de a uno. Chicos, Gustavo, de a uno. La propia actual vicepresidenta y presidenta en aquel momento, era presidenta, lo que dijo dio dos versiones distintas. Y en un momento 10 dijo, días distintos. para mí lo mataron. No importa. Entonces, vos me hablás de la construcción de sentido. Ella también construyó distintos Por sentidos supuesto. de acuerdo Pero Gustavo, a cómo pero un venía sentido se cobrando impone la sobre el evidencia. otro. Pero entonces, Bueno, pero sentido también- se a ver, impone sobre el otro. Roberto. Acá se impuso un sentido, digamos. Bueno, Roberto, Sí, ¿por qué se habría suicidado? Según tu criterio. Bueno, yo no sé por qué se habría Sí, pero suicidado. para vos se suicidó. Sí, puede haber sido una cuestión inducida. Esto es un asesinato también. Empezaron a entonces. es decir, trascendieron que él tenía una serie de cuestiones personales conflictivas. Oh. Yo no puedo ¿Qué? entrar en Eso ese no es punto con- porque no A tengo... ver, Esto no es Úrsula, una constru- digo, Úrsula. Esto no es también una construcción de sentido Claro. que por media Sí, ciudad se haya pero una empapelado priva días sobre la después otra. fotos del fiscal con Sí, juguetes sí, sexuales, pero una- que haya habido sí, pero un una se legislador impuso que sobre la dijera otra. que tenía una relación homosexual Sí, con la Comarcino. pero Eso ¿quién- también es una Pero si construcción. vos mismo por estás supuesto. diciendo que no sabés Pero si lo quien maneja mataron o el si... relato- Si vos mismo estás diciendo que no sabés si lo mataron o si Nadie fue un lo sabe. suicidio, No, ¿cómo me nadie lo podés sabe, decir? nadie Pero lo por sabe. eso... Es un sentido. A Uno ver, elige un con sentido. un sentido. Datos objetivos. Sí. A ver. Esto no es discutible. Todos los estudios demoscópicos indicaban al 15 de enero que Macri estaba 3. No 2 ni 1. Pero 3. eso no es- Bueno, Por eso siguiendo tu pero eso a razonamiento... partir de ahí- Estás Tu teoría harto de lo decir que mató lo mató Macri Macri. para No, vos. tu a partir razonamiento. de ahí- Gustavo Noriega. Se lo pasó nadie. No. Empieza a escalar. Chicos, Lo que pasó les voy en diciendo. octubre y noviembre. Después viene el caso Morsa. Lo que pasó en octubre y noviembre de 2015 con las elecciones y los estudios demoscópicos no dicen nada sobre lo que pasó esa noche en Puerto Son dos Madero. cosas distintas, es Son cierto. cosas Son dos posteriores. cosas No tiene que ver Es con un la- hecho- no tiene es que un ver hecho, con- digo, no podemos partir de los hechos de una noche en Puerto Madero con la cosa que pasó en las elecciones No, no después. tiene nada que ver. No Pero tiene nada que ver. claro que no tiene que ver. tienen nada Una que cosa ver. es consecuencia de la otra, tiene pero no nada al que ver. revés. No hay Gustavo, crímenes políticos. No pero tiene entonces que ver con por el eso autor me parece que material. Macri lo mató para vos. Chicos, chicos, si no nos ordenamos. Perdón, Roberto. No, Roberto, mírame a mí, porque si no es un programa que la gente no lo entiende.